Muy, pero muy buenas noches a toda la audiencia de Limpio Digital. Ya estamos en vivo y en directo aquí desde el Polideportivo Silvestre Aveiro para lo que va a ser la cobertura de este partido correspondiente al clasificatorio rumbo al Campeonato Nacional categoría C9 entre Limpio y Ñemby, donde la albirrojita está recibiendo el cuadro Granate en busca de una victoria que lo deje a un solo paso del campeonato nacional. Limpio marcha líder de su serie, igualado a puntos con Villeta, pero justamente la selección limpeña juega su partido ante Ñemby mientras Villeta queda libre en esta fecha, por lo que de ganar la selección limpeña quedará como líder en solitario de cara a la última fecha, en donde precisamente enfrentará a los villetanos. El partido de ida que se disputó en la cancha de Ñemby en el Polideportivo José Mesa finalizó 4-2 a favor de Limpio. Después de su segunda presentación sufrió para ganarle por 2-1 a Villeta, y ahora va en busca de su tercera victoria. Y también, dicho sea de paso, colocar un pie en el Nacional que se va a disputar en Villarrica. Así que vamos a ver qué tal le va a la selección de Limpio. Ya está todo listo para el arranque del partido. Por un lado está Limpio, por el otro lado está Ñemby. Y esto va a arrancar ya nomás. Todo listo aquí en el Polideportivo Silvestre Aveiro. Solo falta que los árbitros se pongan en marcha, se pongan en campaña para poder dar pitido inicial a este encuentro. Ahí vemos al técnico Bruno Pisurno, seleccionador limpeño, dando las indicaciones a Renzo Mendoza. Mientras tanto, los jueces siguen ultimando detalles. Y nosotros aguardamos que arranque este partido. Limpio en busca de dar un paso más rumbo a Villarrica 2024. Ahora sí, ingresan los árbitros al campo de juego y ya va a iniciar el saludo protocolar entre los capitanes, ambos porteros. Por un lado, Gonzalo Morales, el portero de Limpio. Por el otro lado, el portero de Ñemby, el que porta la casaca número 12, Iker Fernández. Damos también saludo a Armando Rotela. Bienvenido, Armando. Muy buenas noches, Adrián. Buenas noches a toda la audiencia de Limpio Digital. Ya estamos listos, ya preparados para lo que va a ser este tercer encuentro de la selección de Limpio, que va a estar enfrentando a la selección de Ñemby con un partido muy importante, ya que con una victoria nos estaría colocando a solamente un pasito de llegar a lo que es el Nacional de Villarrica en esta categoría C9. Invitamos a toda la gente que vayan enviando, compartiendo esta transmisión para que pueda llegar a más gente y que puedan ver, que puedan también observar lo que hace la selección de Limpio. Estamos en vivo por Facebook y por YouTube. El quinteto inicial de la selección de Limpio está conformado por Gonzalo Morales con la número 12, con la 10 Renzo Mendoza, con la 16 está el jugador Máximo Quintana, con la 19 Jair Herrerita Gaona y con la camiseta 18 Néstor Olmedo.
Y va a arrancar, va a mover limpio. Autorizó el árbitro, partido en marcha. Y ya viene el remate de Renzo Mendoza que se va perdiendo. Y esto va a ser reposición de portería para Ñemby. Estamos en vivo por Facebook y por YouTube. Por Limpio Digital. Va a reponer Iker Fernández. El arquero muy interesante que tiene Ñemby, que lo pudimos ver en la ida. Aquí intentaba manejar Thiago del Valle. Otro jugador interesante que tiene el cuadro granate. Ahí se viene el disparo, el arquero, el portero que termina tapando de gran manera. Vino el remate por parte de Néstor Olmedo, que quiso nuevamente probar desde lejos. Respondió muy bien Fernández, ya se hizo el lateral. Ahí busca el rebote, recuperó Quintana. Ahí tenía Olmedo. Termina apuntando la pelota, va a ser lateral para Ñemby. Está arrancando con todo la selección de Limpio, ya asediando lo que es la portería del equipo de Ñemby. Vamos a ver si sigue así, si llega el gol de Limpio. Hoy Limpio tiene que ganar sí o sí para soñar a llegar al Nacional de Villarrica. Aquí venía la marca de Máximo Quintana. Esto va a ser saque lateral para la selección albirrojita. Ahí ya está jugando Renzo Mendoza con Morales. Morales que abre rápidamente para Olmedo. Olmedo se le fue la pelota. Va a ser lateral. Lo va a jugar Del Valle. Finalmente le deja para que lo juegue su compañero Iker Godoy. Godoy que va haciendo el saque lateral. De cabeza va rechazando Olmedo. Recupera Ñemby. Ahí está Del Valle. Del Valle con el balón. Ahí vuelve a marcar Del Valle. Va a salir Renzo Mendoza. Este es Jair. Jair Gaona que punteaba el disparo de Olmedo. Bloquea la defensa. Casi le queda a Jair. Y va saliendo Ñemby desde el fondo. La pelota larga. Ahí punteó como podía el jugador Máximo Quintana. Ahí presiona Limpio. Sale desde el fondo Ñemby. Va a ser saque lateral para la selección albirrojita. Agradecemos a Materiales Construcción Santa María, todo para tu construcción te aguarda sobre la ruta PI 03 General Elizardo, aquí en la esquina Bernardino Caballero. La pelota ahí que se juega atrás para Morales. Morales que va jugando rápidamente para Olmedo. La perdió Olmedo y se viene Godoy. Iker Godoy, disparo de Godoy. Cortó muy bien Renzo Mendoza. Ya va saliendo con Jair Gaona. Jair Gaona que intenta jugar para Olmedo. Olmedo que la pierde. Va Del Valle. La marca es de Máximo Quintana. Va a ser saque lateral para la selección de Ñemby. La selección de Ñemby también tiene jugadores muy buenos. Le vemos al número 13 Del Valle, que es uno de los jugadores más habilidosos, y a mí me encanta el juego que tiene este jugador. Yo lo veo con futuro en este deporte. Ahí va recuperando la selección de Ñemby, pero en la cobertura de Máximo Quintana. Le va quedando a Gaona. Gaona que hace rebotar en Del Valle. Sale limpio desde el fondo. A ver si encuentra Olmedo. No termina alcanzando esa pelota y va a ser saque lateral para la selección granate. Ya va jugando Orihuela. Ahí quería bajar el jugador de Ñemby, Alan Escobar. Le termina punteando, ya se hace lateral para Ñemby. Sale desde el fondo limpio. Qué bien la hizo Olmedo. Y va Gaona, Gaona. Salió el arquero muy bien. Y eso sigue, y va Gaona. Ahí lo traman, viene la cobertura de atrás. Y esto va a ser saque lateral para Limpio. Llegó Jair Gaona también con el jugador, en este caso el jugador con la casaca 18, Olmedo, que se metieron 2 contra 1, salió el portero Fernández. Para mí que hubo una falta, pero el árbitro dijo que no. Acaba de llegar Limpio y desaprovechar la primera oportunidad de abrir el marcador. Ahí intenta salir Iker Godoy desde el fondo para la selección. Ñemby entregó para Gaona, va Gaona, el disparo. ¡Gol! Limpio. Ay, ¿quién? Para ahora va Gaona el disparo. ¿Quién sino Jair Gaona? Que estuvo atento en la salida. Se equivoca la defensa de Ñemby. Zapatazo de Gaona y gol de Limpio, Armando. Apareció el goleador de esta selección de la C9. Apareció Herrerita Gaona en lo que más sabe definir frente a la portería. El primero de Jair en este partido. Lo pone en ventaja la selección de Limpio, que está ganando 1-0 para colocarse y soñar más que nunca de estar en el Nacional de Villarrica. El gol de Jair Gaona en los primeros minutos de juego. Aquí Fernández, que se apura otra vez en la salida. Un muy buen portero que tiene la selección de Ñemby, pero en los partidos que estuvimos viendo, sobre todo el que vimos contra Limpio y nos fuimos también a ver como público, el de Villeta, se suele apurar mucho en la salida.
Así es, suele decidir jugar el portero Fernández en lugares donde no hay compañeros. Él en vez de jugar la corta decide jugar larga y ahí es donde comete los errores el portero Fernández, pero también muy buen portero. Así es, pero son cuestiones técnicas que va a ir puliendo con el transcurrir del tiempo. Sería el reemplazo, o sea, el futuro reemplazo de Sabino Mesa, que suele estar acompañando en los partidos de Ñemby ahí, un ídolo ahí del cuadro ñembuyense. Campeón, el último campeón con la selección paraguaya de fútbol de salón. Ahí va a ser saque de lateral para la selección de Ñemby. Iker Godoy, de cabeza Olmedo, va saliendo Ñemby desde el fondo. Con Orihuela, la pelota larga para Del Valle, salió a cortar Morales, va a ser tiro de esquina para el cuadro granate. Thiago Del Valle es el jugador que Limpio tiene que tener más cuidado de él, no darle espacio, porque es muy habilidoso y tiene esa zurda también letal, así como la tiene Jair Gaona, también una buena zurda la que tiene el jugador de Ñemby. Descolgó muy bien ahí en el córner el portero Morales y ya va saliendo Limpio, intenta salir con Olmedo, la marca es del cuadro ñembuyense, ahí aparece Renzo para despejar, va a ser saque de portería para el cuadro ñembuyense. Agradecemos al lavadero San Antonio que te espera sobre Monseñor Moreno, casi 14 de mayo. Ahí venía, quería jugar rápido Iker Fernández, cortó muy bien Máximo Quintana, va a ser lateral para la selección de Ñemby. Este es Iker Godoy que ya va jugando, saque de manos para Ñemby, le queda largo a todos el balón. Finalmente agarra con las manos Morales, se equivoca la salida, va Orihuela el disparo. Muy bien posicionado Morales, sale limpio rápidamente, Olmedo que no puede, ahí viene la cobertura de Máximo Quintana que saca la pelota lateral, va a ser saque de manos para el cuadro granate. Una seguridad la que brinda el portero Morales bajo los 3 palos de la selección de Limpio. Tenemos un buen portero también nosotros, Adrián, que brinda una seguridad que le da ese ánimo diferente a los compañeros, sabiendo que tienen un buen portero. Ahí viene la cobertura de Máximo Quintana que termina en las manos del portero Iker Fernández. Ahí va jugando Ñemby, tiene la pelota Alan Escobar. Esto va a ser lateral para la selección de Limpio. Renzo Mendoza se va a encargar de realizar el cobro. Limpio que quiere salir, está ganando 1-0 Limpio. Cuando se hace la modificación salió Máximo Quintana. Ingresó con la camiseta 17 Claudio Espinosa. Ahí viene Olmedo, la pelota atrás. Ahí remataba Jair Gaona, la pelota que se pierde. Va a ser saque de portería para Ñemby. Ahí descoordinación de Fernández y Del Valle, que deriva en un lateral para Limpio, que ya se va cumpliendo. Este es Olmedo que juega, se equivoca y le queda a Iker, que termina, pero era Del Valle que metía el pase. Ahí viene la cobertura, esto va a ser saque lateral para Ñemby, ya se va jugando, despeja Renzo Mendoza, y esto va a salir y va a ser reposición para Ñemby. Estamos viendo al profesor Pizurno que ya está dando indicaciones a su chico de cómo es la manera que tienen que marcar y cuáles son los puntos que tienen que cuidar el equipo de Limpio. Ahí venía el despeje de Renzo, no llegó ahí Olmedo, la pelota que buscaba allí a Del Valle. Esto va a ser reposición para la selección de Limpio. Agradecemos a Recicladora Carandá, tu centro de reciclado en la ciudad de Limpio. Aquí va a ser saque lateral para la selección albirrojita. Ahí ya va jugando Renzo Mendoza, Jair Gaona de cabeza. Ahí viene Sosa, Alejandro Sosa, pelea Sosa, la pisa Sosa. Muy buena intervención de Sosa. Sin embargo se queda la pelota en Ñemby. Muy buen pase, ahí está el remate. Morales que le niega el gol a Alan Escobar, que llegaba solito por ese sector, Armando. Nuevamente aparece en la portería Morales para defender su pórtico y así impedir el gol de la selección de Ñemby. En estos primeros minutos Ñemby está haciendo un poquito mejor, pero tiene enfrente a un gran portero que es Morales. Aquí no pudo quedarse con la pelota Brócoli Sosa. Ahí viene la marca de Espinosa. Espinosa que puntea, recupera otra vez y le queda Sosa, que no va a alcanzar en las manos de Morales el balón. Ahí viene Del Valle que metió muy bien el pase para Escobar, el remate, ¡palo! ¡Palo, señoras y señores! Se salvó Limpio y aquí esto es falta. Va a ser tiro libre para la selección de Limpio, que se acaba de salvar tras el remate otra vez de Alan Escobar. Apareció nuevamente Escobar frente a la portería de la selección de Limpio. Una definición exquisita
Pero por fortuna para la gente de Limpio, ese balón impactó por el palo, defendida por Morales. Y acaba de perderse la oportunidad Ñemby de llegar a la igualdad. Ahí Jair Gaona que colabora en la marca. Va jugando la selección de Limpio que va a ser lateral. Cuando se van a realizar modificaciones, ahí ya se retiró Escobar para que ingrese con la casaca número 9 Evan Aguilera en la selección de Ñemby. Ahí Gaona que baja de cabeza, quería Sosa, termina rechazando la defensa ñembuense. Esto va a ser reposición de portería para Thiago Morales. Agradecemos a Atlanta, pisos sanitarios, azulejos, pisos cerámicos, porcelanatos, juego de baño y accesorios varios. Era Gonzalo Morales, el portero no es Thiago. Ahí va a ser saque lateral para Ñemby, va jugando ahí Iker Godoy. Ahí le queda la pelota al jugador ñembuense. Va al disparo, termina rebotando en Espinosa. Ahí viene Sosa a marcar. Esto va a ser saque lateral para la selección de Limpio. Ahí ya se va a realizar la reposición. Renzo Mendoza, lateral. Ahí intenta salir desde el fondo la selección ñembuense. Presiona Jair Gaona. La pelota buscando a Evan Aguilera, se va perdiendo, va a ser lateral para la selección de Limpio. Se va a encargar del cobro Claudio Espinosa, que ya iba jugando. La pelota rebota en Evan Aguilera, va a ser lateral otra vez para la albirrojita. Otra vez Espinosa para realizar el cobro de esta jugada. 1-0 gana Limpio, arriba la pelota. Ahí viene Jair Gaona peinando. Sale desde el fondo Ñemby. La pelota que se va a perder y esto va a ser lateral para la selección de Limpio. Estamos teniendo ahora muchas salidas, Adrián. Limpio está llegando, tratando de generar jugadas, pero está haciendo un poquito mejor la selección de Ñemby, llegando e inquietando lo que es la portería defendida por Morales. Aquí intentaba llegar Jair Gaona, venía la cobertura de Iker Godoy, va a ser saque lateral para la selección de Limpio. Ahí está Espinosa, el centro, termina rechazando Aguilera. Ahí intentaba recuperar otra vez Espinosa, sin embargo termina concediendo un saque lateral a favor de Ñemby. Aquí tiene Evan Aguilera, Renzo Mendoza que despeja como puede, pero se viene allí la pelota por intermedio de José Ortiz y esto va a ser reposición de portería para la selección de Limpio. Agradecemos a Farma Méndez que cuida tu salud y tu economía. No te olvides que los días miércoles y viernes son días de descuentos bombas, hasta el 50% de descuento. Esta promo es válida para todas las sucursales. Puedes acercarte a una de las 4 sucursales y puedes acceder a este premio los días miércoles y viernes. Aquí la pelota se le escurría a José Ortiz y va a ser saque lateral para la selección de Limpio. Renzo Mendoza que va a cumplir con este saque de manos. Arriba la pelota, despeja el jugador de Ñemby. Ahí viene el disparo, cuidado con esta. Y Sosa que no pudo bajar. Limpio que vuelve a inquietar la portería de Ñemby después de mucho, pero se viene la réplica, se viene Ortiz. Bien ahí la marca de Espinosa. Va a ser saque lateral para la selección de... Va a ser córner para la selección de Ñemby. Ya se realiza el córner, salió Morales, muy bien Gonzalo Morales, que hasta ahora está teniendo un muy buen partido, pero aquí tiene Ortiz para Ñemby. Va Ortiz, pasa al medio, rechaza a Renzo y le va a quedar la pelota a Iker Fernández. Limpio acaba nuevamente de llegar después de ese saque de... Cuidado con esta, va el disparo de Ortiz, cierró el arco. Renzo Mendoza, que parecía que se iba a quedar con la pelota, pero le pasó por debajo de las piernas y vino una ocasión de peligro para Ñemby. Así es, muy raro ver esto en Mendoza porque suele ser muy atento ahí en el fondo de la selección de Limpio. Este error casi ocasionó el gol de la selección de Ñemby. Ahí viene el saque lateral, le va a quedar a Jair, el disparo de Jair, termina rebotando en Evan Aguilera y va a ser lateral para la selección de Limpio, que inquieta en cada jugada de pelota parada, ya sea lateral o tiro libre. Ahí viene Limpio y esto va a ser salida para la selección de Ñemby. Ahí va Ortiz, la marca es de Renzo Mendoza, lateral para Ñemby. Iker Godoy que va a hacer el saque de manos. Ahí autorizó el árbitro. De cabeza, saca Espinosa. Le queda Morales. Va a salir el portero. Recupera Ñemby. Se viene Ortiz. José Ortiz. Qué bien ahí la cobertura del recién ingresado Josema Ortiz. Y Limpio que va saliendo. Este es Josema. Ahí va Josema. Sigue Josema. Va Josema. Se quedó sin cancha.
Y esto va a ser reposición para la selección ñembuense. Adrián, tenemos una camiseta de la selección de Limpio. Esta albirroja que está utilizando la selección Gentileza de Candia Sport. Y vayan dejando sus comentarios. Para el sorteo tenemos un premio, o sea, tenemos como premio la camiseta de la selección de Limpio. Pero se tiene que prender la gente para que podamos hacer el sorteo. Hablando de sorteos, mañana, Armando, se sortea los 300.000 guaraníes en efectivo que estuvo en juego en la final de la Liga Limpeña el día de ayer. Eso se participaba ayer, aclaro. Ya estaba. Falta todavía algunos ganadores desclasificar, pero ya falta poco. Mañana es el 100. Entonces vamos a hacer el sorteo. Ahí va el disparo. Morales rechaza Renzo. Y esto va a ser lateral para la selección ñembuense. Ahí va saliendo Limpio desde el fondo. Jair ahora con la pelota. Va Jair. Sigue Jair. Termina perdiendo. Vuelve a puntear y va a ser lateral para Limpio. Cuando el técnico Bruno Pisurno solicita tiempo. Y vamos a ver qué indicaciones le da a sus jugadores. Y también el técnico de Ñembucá aprovechará este tiempo. Así es, para mí muy oportuno este tiempo pedido por el profesor Bruno Pisurno, porque Ñemby está haciendo un poquito mejor, llegando más a la portería de la selección de Limpio, donde el portero Morales está agigantando su figura y siendo hasta ahora la figura de este partido, porque gracias a él nos ha llegado los goles de la selección de Ñemby. Ahí entonces estamos aguardando que regresen los jugadores. Mientras tanto, invitamos a la gente que sigan prendidos. Estamos en vivo desde Facebook y desde YouTube. Nosotros agradecemos a las marcas también que nos colaboran. Le decimos a la gente que sigan dejando sus últimos 3 números de cédula en Facebook para poder participar del sorteo de la camiseta oficial de la selección limpeña de fútbol de salón. Seguimos nosotros entonces con la reanudación del juego. Ahí va Renzo Mendoza del saque lateral. Ahí va la pelota. ¡Ay! Casi se mete. Peinó José Ortiz y respondió muy bien Iker Fernández, Armando. Así es, apareció Iker Fernández, la portería de la selección de Ñemby, para desviar ese balón cuando parecía que llegaba el segundo de Limpio. Cuidado con esta, y otra vez Fernández que se queda con la pelota en 2 tiempos, si se puede decir. Ahí sale Espinosa, la perdió, se viene Ortiz, José Ortiz, centro de Ortiz. Por poquito no termina controlando Iván Aguilera. Arrimó peligro Ñemby en la contra, Armando. Así es, muy rápido Ortiz en la selección de Ñemby, que encontró ese espacio y se metió hasta el fondo. Oportunamente apareció el remate de Espinosa. Le quedó a Brócoli. Afuera, no era Brócoli, era José Ortiz el que disparaba. Otra vez Limpio, inquieta la selección de Ñemby, Armando. Es golpe, contragolpe, llega la selección de Ñemby y responde la selección de Limpio. Un partido emocionante la que estamos viviendo aquí en la Plaza Silvestre Beiro. Saque lateral para la selección de Limpio desde su propio campo. Renzo Mendoza que va jugando para Morales. Morales que abre para su compañero. Y esto va a ser lateral para Ñemby porque el balón traspasó la media cancha sin que haya botado primero en campo propio. Así que va a ser lateral para Ñemby. Ya jugó el cuadro granate. Mala tirada. A ser repetido este saque lateral. Seguimos invitando a las personas que vayan participando del sorteo de la camiseta de Limpio. Ahí va Ortiz para Jair, que de cabeza intentaba peinar. Esto va a ser saque de portería para la selección de Ñemby. Agradecemos a Horizonte Ambientales y a cuidar el medio ambiente, esta área de todos. Viene el remate. ¡Qué cerca pasó ese disparo! Otra vez apareció Claudio Espinosa, que marcó varios goles de media distancia ya en este campeonato, Armando. Así es, decidió Espinosa buscar la portería cuando tenía mejor posicionado, en este caso a José Ortiz, que estaba por el lado izquierdo. Espinosa decidió buscar al arco y así ese remate fue desviado. Vamos Limpio, que nosotros podemos llegar al segundo.
Ahí intentaba jugar Jonathan Martínez. El número 11 de la selección de Limpio. Ahí Ortiz. Presiona Ortiz, ahí va Jonathan Martínez que no puede, se viene Iker Godoy, la marca es de Renzo Mendoza, ahí jugaba Espinosa, sigue, persiste Ñemby, recupera Limpio, ahí va Ortiz, le quedó a Martínez, va el disparo, al palo, cuidado que persiste la jugada, y va Jonathan Martínez, y sigue el peligro, y va Martínez, balón al medio, le queda a Fernández, pasa el peligro para Ñemby. Así es, llegó el jugador de la selección de Limpio, en este caso con la 11, Jonathan Martínez. Ese remate que fue por el palo derecho, defendida por Fernández. Llega Limpio, inquieta la portería y así termina este primer tiempo. Limpio siendo mejor, Adrián. Limpio que termina un poco en mejores condiciones, reaccionando un poquito más sobre esa recta final de juego, pero está ganando por 1-0, que es lo importante. Con esto Limpio, de mantener esta victoria, de ampliar la ventaja, estaría llegando a la última fecha prácticamente con ventaja rumbo a la clasificación. Necesitaría de un empate ante Villeta, que va a ser un feudo complicado de visitar, Armando. Así es, si Limpio consigue una victoria el día de hoy, llegaría con 2 puntos de ventaja sobre la selección de Villeta en un partido que definiría la clasificación. Limpio consiguiendo como mínimo un empate en el próximo partido ya estaría clasificado, o también podría conseguir para asegurar una victoria. Pero en caso de que Limpio cayera, se estaría definiendo en un partido extra a programar en la semana, Adrián. Así que Limpio tiene que ganar hoy en lo mínimo. En el próximo partido conseguir el empate. Veremos entonces cómo le va a la selección de Limpio. Aguardamos el arranque de la segunda etapa. ¿Qué partido estamos teniendo, señoras y señores? Gran encuentro deportivo. La selección de Limpio C9 contra Ñemby de la misma categoría. Plantando las semillas para recoger frutos en el futuro en el fútbol de salón limpeño. Menor cantidad de gente de lo que fue el lunes anterior, Adrián. Hoy vemos menos gente. ¿Por el frío? Sí, por el frío. Lo más seguro, ¿verdad? Atención, señoras y señores. Regresa el cuadro de Ñemby. Limpio que sigue. Mientras tanto, ahora sí, retorna también la albirrojita. Y esto va a arrancar, Armando, la segunda etapa. Enviamos un saludo muy especial al amigo Elvio Candia, que es propietario de la marca Candia Sport, que nos facilitó hoy la camiseta para poder sortear a todos nuestros seguidores. Así que vayan dejando sus 3 últimos números en los comentarios para poder participar del sorteo. Ahora va a reponer la selección ñembyense. Va a comenzar, mejor dicho. Limpio que está ganando por 1-0. Vamos a ver cómo afronta esta segunda etapa. Gran partido que tenemos. Queda toda la segunda etapa para buscar una victoria que nos acerque un poco más al Campeonato Nacional de Villarrica 2024. Ya movió Ñemby, se viene Ortiz. Ahí que falla en la marca Espinosa y Ortiz que mete el pase al medio. Le quedó a Morales. Morales queda jugando para Jonathan. Era Josías el que pierde el disparo de Iker. En este caso de Iker Godoy. Gran respuesta de Morales, va a ser córner para Ñemby. Apareció nuevamente Morales para salvar la portería del equipo de Limpio. Ese remate potente de derecha que vino del jugador de la selección. Cuando se viene Josías. ¡Gol! Joseba. ¡Gol!
apareció José Ortiz. Contra letal para Limpio, que de esta manera está ganando 2-0, Armando. Así es. Cuando apareció la figura de Morales para desviar ese balón de ese tiro de esquina, nace este contragolpe que fue aprovechada por José Ortiz para mandar ese balón al fondo de la portería defendida por Fernández. Limpio está aumentando la ventaja y Limpio más que nunca sueña de ir a Villarrica. Aquí va a ser saque lateral para la selección de Ñemby. José Ortiz entonces el autor del gol. 2-0 gana Limpio. Vamos Limpio. Se está acercando cada vez más al campeonato nacional de Villarrica, pero primero hay que ganar este partido y después pensar en lo que será Villeta. Aquí sale desde el fondo la albirrojita. Ñemby, que se está... Bueno, de hecho esta es su última presentación. Así es, Ñemby. Hoy quedaría ya sin partido, después de este quedaría ya libre y hoy llegaba a este encuentro sin ninguna posibilidad de clasificar al Nacional de Villarrica. Va a ser saque lateral para la selección de Limpio. Tenía todavía una última chance Ñemby con el empate partido anterior, pero no fue así. Bueno, de hecho no sé si posibilidad porque iba a quedar muy complicado. Ahí va el disparo. El arquero Fernández termina desviando el remate de Renzo Mendoza. Y va a ser tiro de esquina para Limpio. Renzo es uno de los jugadores más peleados con el gol en esta selección. Ha intentado mucho, pero no está llegando a convertir el gol, Adrián. Pero solo en el primer partido que fue justamente contra Ñemby, es que Renzo jugó en vocación ofensiva. Aquí se viene José Yair. Y esto va a ser reposición para Ñemby, pero para Limpio. Pero primero tienen que atender al jugador ñembuyense. Quedó muy sentido el chico que porta la casaca 10, Josías Melgarejo. Duro el golpe, producto de una disputa lícita, pero fue violento como cayó. Así es, cayó sobre su costado derecho y vemos que es el lugar donde está sintiendo dolor el jugador con la casaca Martínez. Josías Melgarejo, el jugador de Ñemby que sale retirado para que pueda recibir mejor asistencia. Mauricio Vera ingresa en su lugar. Esto va a ser lateral para Limpio. Ya se va jugando. Yair una que busca de cabeza. Ahí pelea la selección de Limpio. Va Yair que pelea. Yair que casi se queda con el balón, pero gana un saque lateral. Espinosa con el saque de manos. Limpio que va a cargar otra vez en el área de Ñemby. Quiere marcar el tercero para asegurar. Ahí viene Ñemby. Va Yair. Termina bloqueado por Iker Godoy. Va a ser otra vez lateral para la selección de Limpio. Agradecemos a Carnicería Maxi, el rey de las costillas. Tiro de esquina. Lateral. Termina señalando el árbitro. Renzo Mendoza que va jugando. Buscando a Yair. Despeja Godoy. Ahí deja ir Espinosa. Y va a ser lateral otra vez para Limpio. Renzo que va jugando de cabeza. Godoy otra vez. Va Renzo. Termina rebotando la marca. Ahí va buscando Del Valle. Finalmente va a ser lateral para Limpio. Espinosa que va a cobrar. Ahí va Espinosa. Claudio Espinosa. Juega atrás. Renzo de cabeza. Ahí sale Godoy. Rebota en Renzo. Sigue Renzo. Rechaza la defensa de Ñemby. Se viene la réplica. Está solo Del Valle. Pero por poquito no se puede quedar con el balón. Apura la jugada Del Valle. Lateral para Limpio. Ahí va buscando Jonathan Martínez. Recupera Del Valle para Ñemby. Va Del Valle, sigue Del Valle, va Del Valle. Escapó muy bien, disparó Del Valle. Viene la cobertura de Renzo Mendoza. Y Morales se queda con el balón. Muy buen jugador el que tiene la selección de Ñemby, este 13 el que está. ¡Qué buena jugada para Yair! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Limpio!
Y otra vez interrumpen tu comentario, Armando, porque otra vez se suscita una contra para Olimpia que termina en el tercero. Y el doblete en la marca personal para Jair Gaona. Así es, Adrián. Nuevamente aparece el goleador de esta selección, Jair, con el apodo, el sobrenombre de Herrerita. Apareció nuevamente pivoteando ahí, dándose la media vuelta ahí en la cabecera del área, defendida por Fernández. Una definición exquisita para este tercero. Se viene Ñembú. Morales ante el remate de Del Valle. Se está luciendo también el portero de Limpio. Así es, nuevamente aparece Morales para defender esos 3 palos del Limpio. Y para mí, un baluarte importante para que aún no haya llegado un gol de la selección de Ñembú. 3-0 gana la selección de Limpio. Ahí va rechazando Renzo Mendoza. Largo el envío. Buscando Máximo Quintana. De cabeza Renzo. Va el disparo a las manos de Morales. Sale Morales desde el fondo. Ahí quería Mauricio Vera. Pelota que se pierde. Va a ser saque lateral para la selección de Ñembú. Vera para jugar. Autoriza el árbitro. Vera que juega arriba. Puntea la pelota Espinosa. Sin embargo sale desde el fondo Ñembú. Otra vez la pelota que se pierde. Va a ser saque de banda para la selección de Limpio. Agradecemos a Infolab, la instalación de cámaras de seguridad, telefonía, redes audiovisuales e informática en General Taguarda. Sobre Herminio Jiménez, casi Fernando de la Mora. Aquí se viene Del Valle, va el disparo del Valle, sale jugando Jair Gaona con el balón. Ahí le queda a el jugador Máximo Quintana. Ahí va el disparo. Cuidado que se equivoca Morales. El disparo termina rechazando en la línea prácticamente Claudio Espinosa. Se salvó Limpio. Así es, el primer error convertida por Morales durante todos estos partidos, que tuvo una salida en falsa, pero apareció Espinosa como bombero para apagar ese incendio, así despejar ese balón, o si no llegaba el gol de descuento de la selección de Ñembú. Se retiró Del Valle para que ingrese Evan Aguilera en el cuadro granate. También aquí esto es mano de Aguilera. Y va a ser tiro libre para la selección de Limpio. Está ganando 3-0. Está cumpliendo con su deber. Ahora hay que terminar este partido, porque un 3-0 no es una distancia muy larga en el fútbol de salón como lo es en el fútbol de campo. Hay que sostener este resultado o ampliar y después ya pensar en Villeta. Ahí largo el envío. ¡Gol de Limpio! Máximo Quintana de cabeza. Termina marcando. Y de esta manera, Limpio. Termina marcando el 4-0. Ahí está ganando. Ahí va Jair. ¡Gol! El tercero. ¡Gol de Limpio! Jair, triplete de Jair. Y en un rafagazo Limpio termina escuchándome. Y bueno, así 5-0. Ahí va el disparo, se desvía. Y esto va a ser saque de esquina para Ñembú. ¿No fue Olmedo el autor del cuarto, Armando? Estoy tratando de visualizar para mí que es el jugador con la casaca 16. O es 15. Vamos a consultar enseguida. Para mí que fue entre 16 y 18 está la incógnita. Para mí que fue Olmedo. Aunque yo dije Máximo Quintana. Que son parecidos ahí los dorsales. Y por la jugada rápida. A ver, percate. Ahí viene el lateral, va el cabezazo. Las manos de Iker Fernández. Juega la selección de Ñembú, que intentaba salir. Respondió muy bien Morales. Saque de portería para Ñembú. Ahí se retira Olmedo. Y sí, Olmedo fue el autor del cuarto. De cabeza Olmedo.
Ahí. Va a hacer saque lateral. Ahí viene Ñemby, que busca marcar para el descuento. Para el gol del honor. Más que sea. Ahí va Renzo. Perdió Renzo. Evan Aguilera. Infracción. Y va a ser tiro libre para la selección de Ñemby. Yair había prometido más goles para este partido y lo cumplió. ¿Te cumplió, Adrián? La promesa que te hizo. Sí. ¿Y vos le prometiste algo? Que yo recuerde, no. 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 Que yo recuerde, no. A ni un terreno que me ubina. Aquí va a venir el tiro libre para Ñemby. El disparo. ¡Fuera! Iker Godoy. Ahí. Juega limpio. Jair Gaona. Recupera Ñemby. Se viene Ñemby. Ahí viene el cuadro granate. El disparo. Morales otra vez a hacer tiro de esquina para la selección granate. Nuevamente Morales que aparece para defender la portería. Ñemby con una jugada muy bien elaborada. Llegó frente a la portería de la selección de Limpio. Aguilera al cabezazo. Y esto es gol de Ñemby. Evan Aguilera descuenta para el cuadro granate. Un tiro de esquina muy bien ejecutado. Cabezazo de Aguilera. Y así vence al portero Morales. La selección de Ñemby acaba de descontar este marcador. Ahí quería Sosa. Le termina punteando. Iker Godoy va a ser lateral para la selección de Limpio. Renzo Mendoza con el saque de manos. Renzo la pelota arriba. Ahí busca Brócoli. Termina saliendo la selección de Ñemby. Recupera Gaona. Ahí quería Josías. Josías que va marcando la pelota para Iker Godoy. Renzo Mendoza, sólido la marca. Me hace recordar el partido de Ñemby que vimos el día jueves ante la selección de Villeta, donde Ñemby se despertó a los últimos minutos y casi igualó ese marcador que estaba perdiendo por 3 goles contra 0, Adrián. Así es. Se había comido varios goles sucesivos. Concretamente 3 también. Solo que aquí se viene Ñemby, rechaza, ahí viene Jair. Salió Iker Fernández a cortar. Lateral para la selección de Limpio. Agradecemos Embutidos Artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y familia. Renzo Mendoza el saque de manos. Largo el balón, Orihuela que va saliendo. Este es Evan Aguilera. Aguilera que va jugando. El autor del descuento Ñemby. Sigue Evan Aguilera. Juega Aguilera. Va el disparo de Aguilera. Morales en 2 tiempos. Y va a salir Limpio, que se va a quedar con la victoria si es que no sucede nada raro. Ahí va Renzo, pero hay que cuidarse. El disparo. Morales. En 2 tiempos otra vez se queda el portero de Limpio. Agradecemos a Candy Sport Indumentarias Deportivas marca 100% limpeña, que hoy va a estar regalando una camiseta oficial de la selección de Limpio. Así que vayan dejando sus 3 últimos números en los comentarios para poder participar del sorteo. Aquí se va jugando el lateral para la selección de Ñemby. Señoras y señores, esto va a ser favorable a Limpio, que está ganando 5 goles contra 1. Creo que está cometiendo muchos errores el árbitro. Cómo señala, extiende el brazo izquierdo y la gente de Ñemby entiende que ellos tienen que jugar, pero no. Estaba el disparo de Renzo. Pasó cerca de la portería. Va a ser reposición para el portero. El jugador de Ñemby que va jugando. Que valga la redundancia. El portero de Ñemby quería decir. Iker Fernández. Ahora sí entró Máximo Quintana. Ahora sí entra Quintana. Sí, me parecía, porque yo vi 16, pero físicamente le parecía a Olmedo. Le conozco a Olmedo ya de estos partidos. Y por eso me quedo la incógnita. Ahí se viene Ñemby. Este es Ortiz. Ortiz jugó para Del Valle. Va Del Valle. Sigue Del Valle. Cobertura buena. Se viene Ñemby. El disparo. Afuera. Perdonó Ñemby. Va a ser reposición de portería para la selección de Limpio. Nuevamente apareció Del Valle después de un reingreso para arrancar con esa jugada. Y por fortuna la selección de Limpio, ese remate del jugador de Ñemby, en este caso fue Escobar el que remató, y ese disparo fue desviado. O si no llegaba el segundo de Ñemby, Limpio tiene que tratar de tranquilizarse y aprovechar todas las oportunidades, porque Ñemby se está despertando y es un peligro total. Aquí se hace el saque lateral. Acá anda Iker Fernández. Juega Fernández. Este es Del Valle.
Del Valle con la pelota. Maneja Del Valle. Buena la cobertura de Renzo Mendoza. Lateral para la selección de Ñemby. Iker Godoy. Iker Godoy con el balón. Ahí está Iker Godoy. Va a hacer saque de manos para Ñemby. Está ganando limpio 5-1. Ahí en el saque de manos. Le queda Morales. Juega rápidamente el jugador de limpio. Se viene Jair. El disparo. Fernández en dos tiempos. Era el portero de limpio el que salía rápido. Llegaba Jair Gaona. Otra vez aquí se equivoca Fernández. Ñemby recupera limpio. Va Jair y el disparo. Y no puede quedarse con ese balón. Y va a ser saque. Ahí viene Jair. Afuera. Afuera, señoras y señores. Ahí juega Fernández. Sale Ñemby. Responde limpio. Pelotazo largo de Morales. Reposición de portería para Iker Fernández. Juega Iker. Intenta recuperar. Ahí Máximo Quintana. Despeja lateral. Saque de mano para Ñemby. Gana limpio 5-1. Ahí viene el saque de manos. Viene Del Valle. Morales. Que interviene muy bien. Juega rápidamente Morales. Recupera Orihuela. Orihuela. Sigue Orihuela. Se engolosina con la pelota. Orihuela rebota en Renzo. Va a ser lateral para Ñemby. Ahí va Ñemby. Viene el centro a Del Valle. Que cerca pasó ese cabezazo. Y va a ser reposición para limpio. Y se va a retirar Morales para que pueda también ingresar, tener minutos el compañero. En este caso sería Franco Armoa, que va a ingresar como portero sustituto en la selección de limpio. Franco Armoa, que ingresa con la casaca 15 y con el brazalete de capitán. Juega ahí para Jair. Recupera Ñemby. Ahí viene Ortiz. Ortiz con la pelota. Sigue Ortiz. Pasa el medio. Este es Del Valle. Disparo Del Valle. Afuera. Va a ser reposición para la selección limpeña, que está ganando por 5-1. Este es Enzo Martínez. Ahí va el disparo. Quería Iker Godoy. Y esto va a ser reposición de portería para la selección limpeña. Va a salir jugando desde el fondo limpio. Recupera Orihuela. Orihuela con la pelota. Sigue Orihuela. Orihuela para Del Valle. Va Del Valle. Rechaza la selección de limpio. Rechaza la defensa. Corre Enzo Martínez. Pelota que se pierde. Va a ser saque de manos para el conjunto granate. Ahí viene el saque de manos para Ñemby. Va a ser ahora lateral para la selección de limpio. Pide Claudio Espinosa. Reposición para limpio, que está ganando. Está metiendo un triunfazo. Se acerca un pasito más al Nacional C9. Ahí viene Enzo Martínez. Intenta jugar para Renzo. Quiere salir Del Valle. Este es Orihuela. La marca es de Renzo. Le queda Del Valle. Del Valle que pasó muy bien. Le viene Ortiz. Gol. Gol de Ñemby. Apareció José Ortiz. Gran pase de Del Valle. Mano a mano contra el portero. Nada que hacer para, en este caso, Franco Armoa. Descuenta Ñemby. Esto está 5-2. Así es, llegó el segundo gol ahora de la selección de Ñemby. Ante la salida salió con todo Franco Armoa, pero fue muy buena la definición del jugador de Ñemby. Aquí viene el disparo. Afuera. Y va a ser reposición de portería para Franco Armoa. Franco Armoa que va jugando. Jair con el balón. Disparó Jair. Tremenda respuesta de Iker Fernández. Que lo decíamos, lo adelantábamos. Es muy buen portero, tiene muy buenos reflejos. El jugador de Ñemby. Va a ser córner para limpio. Así es, un remate potente de Gaona que se dio en la media vuelta y un remate de zurda. Ese remate que lo caracteriza. Apareció Fernández con una tremenda volada para desviar ese balón. Ahí el córner quería Gaona. Ahí viene la marca de José Ortiz. Se viene Ñemby. Está Del Valle y salió Armoa. Armoa que se queda con la pelota. Dando seguridad también el portero de limpio. Cuando esto es el final. Lo ganó limpio. La albirrojita está a un pasito más
del Campeonato Nacional C9. Y ahí vemos al técnico Bruno Pisurno consolando a Del Valle, el mejor jugador de Ñemby, que quedó sollozando. Y ahora nosotros nos bajamos para charlar con los protagonistas del juego. Ha ganado Limpio 5-2, Armando. Así es, la selección de Limpio acaba de conseguir un triunfo muy importante por 5-2 para así llegar con una ventaja para el encuentro del día jueves a disputarse ante la selección de Villeta, donde con un empate le bastaría a la selección de Limpio para anotarse al Nacional de Villarrica. Limpio, un triunfo muy importante en esta fecha. Vamos a tratar de conversar con Jair Gaona, también con Morales, dos jugadores muy importantes que tienen esta selección de Limpio. La algarabía, la alegría que tiene esta noche la selección de Limpio. Estamos entrando, vamos a tratar de conversar con Gaona. Con Gaona el que es más conocido ya, el que hablamos más nosotros. Y le voy a dejar al compañero Adrián que le haga la entrevista a Jair, porque ellos creo que vos le prometiste algo en la fecha anterior y lo cumpliste, ¿verdad? Muy buenas noches, Jair. Felicitaciones por estos goles y una nueva victoria de la selección de Limpio. Estoy muy feliz. A esos goles la voy a dedicar a mi madrina y a mi tío Robert. Bueno, trabajaron muy bien esta semana, descansaron, vieron el partido de la selección de Ñemby ante la selección de Villeta el día jueves. Hoy consiguen un triunfo muy importante que con un empate el próximo jueves ya estarían clasificados y prepararíamos ya maleta para irnos a Villarrica. Y vi ese partido con mi papá y me gustó mucho ese partido porque Villeta ganó también. Y nosotros también queremos jugar contra Villeta allá lejos. Bueno, acá Adrián, creo que te hizo una promesa en el partido anterior. Jair, vos prometiste que ibas a meter más goles y metiste 3 hoy. Sí, metí y te cumplí te cumplí. Espectacular, Jair, espectacular. ¿Vamos a meter más el próximo? Sí, voy a meter Uno más contra Villeta, tenemos que ganar ese para irnos nacional. Y vamos a clasificar todo con mi equipo, que estamos también en equipazo también. Ya está. Gracias, Jair, y felicidades. Gracias. Bueno, ahí está entonces Jair Gaona, la figura del partido, que marcó un triplete para ganar de esta manera. Limpio, que está a un paso del campeonato nacional de la categoría C9. Gran performance del 4 limpeño, que se ha lucido en la noche de hoy, en la tarde, sí, en la noche. Limpio, que ha demostrado de qué está hecho y se acerca un pasito más al Campeonato Nacional de Fútbol de Salón categoría C9. Ahora queda el reto más difícil, el más importante, el de ir a Villeta a conseguir la victoria del empate que nos permita llegar al Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Acá estamos con Gonzalo Morales, el portero de Limpio, figura también del partido. Gonzalo, espectacular cómo jugaste en todos los partidos, responsable y el guardameta, el guardián de la portería de Limpio. Sí, por suerte que pudimos ganar y ojalá que clasifiquemos. Falta un partido nomás, ganamos o empatamos y estamos adentro. Y yo confío en vos que vas a seguir atajando como lo venías haciendo. Sí. ¿Cómo te sentís de ser un crack en la portería, de ser un gran arquero? ¿Entrenás mucho? Ya, me imagino también que recibís mucho apoyo de tu mami y de tu papi, que es fundamental también para que vos seas así un gran, talentoso arquero. Sí. Bueno, Gonzalo, vamos a ganar el próximo partido. Sí. ¿Le quieres mandar saludos a tu mamá, a tu papá, o quieres prometer algo si clasificas? A mi mamá, a mi papá, a mi tía
y a mi tío Willy. Nos vemos entonces en Villeta. Nos vemos. Ahí está entonces Gonzalo Morales, el arquero de Limpio. De pocas palabras. Y acá le tenemos al artífice de este equipo, al profesor Bruno Pisurno, que está demostrando también su talento, su visión en el banco para tener a Limpio a nada de clasificar a un campeonato nacional de esta categoría. Profe, ¿sensaciones del partido de hoy? Muy buenas noches para la página acá de Limpio Digital, para los que están del otro lado. Agradecer primeramente a Dios por esta bendición de dirigirle a los chicos. Agradecido con la gente que vinieron a apoyar acá, el apoyo de la gente, del público es muy importante. Se sintió y eso los chicos llevan una motivación extra, vamos a decirle, para poder jugar y demostrar, así como estamos demostrando. Justamente esta experiencia que nos está tocando es la primera vez que tenemos acá en la ciudad en Limpio de esta categoría y haciendo historia, como te dije, haciendo historia, Adrián, y agradecido con ustedes justamente por eso y estamos para grandes cosas, que estamos a un pasito de estar para ir a Villarrica. Y bueno, queda el último escollo, como se dice, y el más complicado, que es Villeta, una nación salonista, realmente un pueblo que vive, siente y tiene en la sangre el fútbol de salón, y que le complicó mucho a Limpio acá en este recinto. Ganamos en la última jugada, pero tenemos con qué ilusionarnos para poder ir a ganarle de visitantes ya a los villetanos. Totalmente, Adrián, sí, Villeta, Ñemby son equipos fuertes, son, como dije el otro día, son la cuna del salonismo, tienen bastante proceso ellos. Acá en Limpio nada más este año se está implementando eso y vemos grandes chicos que ya estamos descubriendo bastante talento y creo que no es imposible de ir a clasificar ya en Villeta y ganarle en su cancha mismo sin... Como te dije, que son bastante buenos y la presión de la gente el otro día acá vinieron bastante presionados, pero son chicos de 9 años, normal que sean muy fanáticos, pero vamos a tratar de hacer la mejor manera para poder llevar a los chicos a Villarrica. Por último, ¿qué importancia tiene el campeonato interno de las categorías infantiles y qué tan fundamental fue para vos para descubrir los talentos que tenemos en Limpio? Sí, eso fue fundamental desde el principio que empezó, creo que empezó a los inicios de febrero. Empezaron y los chicos ahí prácticamente se motivaron más. En cada equipo, de los 14, 15 equipos que estaba del campeonato, vimos bastante y quedó corto, Adrián. Había bastante chicos, como te digo, todo muy corto el tiempo de estar descubriendo lo que este es apenas el comienzo, que vamos a ir descubriendo cada día más eso. Bueno, nos vemos en Villeta y espero que más adelante vernos en Villarrica. Así mismo, muchas gracias. Buenas noches, Adrián. Las palabras entonces del profesor Bruno Pisurno, también el entrenador de la selección limpeña C9. Y nosotros, que de esta manera vamos cerrando. Acá le dejo a Armando Rotela para que pueda charlar con ustedes, mientras nosotros preparamos lo que será el sorteo de la camiseta oficial de la selección limpeña, cortesía de Scandia Sports. Bueno, para terminar esta jornada quisiera agradecer a todas las marcas que hacen posible nuestro trabajo. Agradecimiento especial a Materiales Construcción Santa María, todo para tu construcción, que te aguarda sobre la ruta PI 03 General Elizardo Aquino, esquina Bernardino Caballero. También al Lavadero San Antonio, el lugar ideal donde llevas tu auto sucio y te lo devuelven brillante, que te espera en su local sobre Monseñor Moreno, casi 14 de mayo. También a Recicladora Caranda, tu centro de reciclado en la ciudad de Limpio. Si tenés acumulado plástico, latitas, acércate a la Recicladora Caranda. También podés llamar al 081-973-524 y se van a acercar a retirar de vos lo que tenés para reciclar. Atlanta Pisos Sanitarios, azulejos, pisos cerámicos, porcelanato, juegos de baño y accesorios varios. Te espera en su nuevo local sobre la calle San José, sobre la avenida San José, frente mismo al Club Guaraní de Limpio. También a Farma Méndez, que cuida tu salud y tu economía. No te olvides que los días miércoles y viernes son días de descuentos bombas hasta el 50%. Esta promo es válida en cualquiera de las 4 sucursales que tiene Farma Méndez y que también vas acumulando puntos para lo que es la promo familia. No Horizonte Ambientales, y a cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Carnicería Maxi, el rey de las costillas, el lugar ideal si querés disfrutar de un rico asado. Los mejores cortes la encontrás en Carnicería Maxi. También agradecemos a Infolevel, instalación de cámaras de seguridad, telefonía, redes audiovisuales e informática en general.
embutidos artesanales de Isis, un sabor diferente para usted y familia. Y cómo no, agradecimiento especial a Candia Sport, indumentaria deportivas, marca 100% limpeña, que es la marca que viste a la selección de Olimpia, y nosotros ya estamos preparados para hacer el sorteo de la camiseta oficial de la selección de Limpio, gentileza de Candia Sport. Ya está ahí todo ya, todos los que participan, los comentarios, los que dejaron sus 3 últimos números de cédula en los comentarios. Vamos a ver quién es la persona que Adrián va a ser el que le dé la suerte a esta persona. Le vamos a comenzar, vamos a ver quién es el ganador. Y 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El ganador de la camiseta es Julio Ramón Bogado Cuellar. Con su comentario "Vamos Limpio", y dejó sus 3 últimos números de cédula. Julio Ramón Bogado Cuellar es el ganador de la camiseta de la selección de Limpio, gentileza de Candia Sport. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta noche, este partido emocionante, donde la selección de Limpio consiguió un triunfo muy importante a lo que es la aspiración de llegar al Nacional de Villarrica. Así es, Armando, y con esto nosotros nos despedimos. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Sin más que agregar, nos despedimos y será hasta la próxima. Chau, chau.